Sean bienvenidas y bienvenidos a la versión especializada en salud del noticiero científico y cultural iberoamericano NCC. Soy Jonas Birmar. Acompáñenme en este espacio de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, que busca difundir la ciencia y la tecnología a lo largo de Latinoamérica. El porcentaje de nicotina que contiene un cigarro depende del fabricante. Sin embargo, la cantidad de nicotina que puede absorber el cuerpo es más constante y va de entre 1 a 2 miligramos por cigarrillo. Se trata del ingrediente culpable de hacer tan difícil dejar de fumar. A continuación, la primera parte de un reportaje especial sobre el tabaquismo. Un hábito normalizado en la sociedad desde la juventud hasta la adultez, aunque la Organización Mundial de la Salud lo define como una de las amenazas de salud pública más grandes que el mundo ha enfrentado, el tabaquismo. En el mundo hay aproximadamente 1.300 millones de consumidores de tabaco, la mayoría de estos por consumo de cigarro. De acuerdo a la misma OMS, anualmente 8 millones de personas pierden la vida por complicaciones de salud directamente relacionadas a fumar. Desde hace mucho tiempo se han hecho grandes investigaciones en las que se exponen que el daño de la nicotina es sistémico, es decir, no únicamente afecta la vía respiratoria, sino también problemas circulatorios, problemas cardiovasculares, problemas endocrinológicos, problemas inmunológicos. Como vemos, no es únicamente que el tabaquismo haga una afectación a nivel respiratorio, está implicado en todo el cuerpo. Las consecuencias a la salud de los consumidores de cigarros son amplias, desde distintos tipos de cáncer, principalmente de pulmón, hasta numerosas enfermedades respiratorias, tuberculosis, diabetes tipo 2 o demencia. La nicotina es la principal razón por la cual los fumadores, a pesar de saber los daños que provoca el cigarro, continúan con su consumo, el cual potencialmente puede convertirse en una adicción. Esta sustancia es la encargada de liberar químicos en el cerebro que convierten el hábito en algo placentero o relajante. Así es como el cigarro se inserta en la rutina diaria de las personas, causando mucho daño. Cada vez que se fuma un cigarrillo, se secretan estos neurotransmisores y existe ese placer, pero es un círculo vicioso. Una vez que terminan estos neurotransmisores, necesitamos nuevamente de la administración de nicotina para la liberación de neurotransmisores y el placer. Es por eso que es una adicción, porque siempre se encuentra en este círculo vicioso. Hasta antes de la aparición del SARS-CoV-2 en 2019, los expertos señalaban al tabaquismo como la pandemia del siglo XXI. Las afectaciones a la salud no solo las resienten los consumidores de cigarro, el humo que se expulsa convierte a las personas que comparten espacio con el fumador en fumadores pasivos, lo que significa que aún sin fumar, estas personas son expuestas a los mismos daños y enfermedades que los fumadores activos. Pero no solamente son aquellas personas que consumen tabaco, sino aquellos que tienen consecuencias por algo que se llama humo de segunda mano. Es decir, de estos 16 millones, de estos millones que hay en México, 2 millones de personas nunca han probado un cigarro y aún así tienen consecuencias. Hasta hace unas décadas atrás, el intestino se consideraba un órgano imposible de trasplantar debido a sus condiciones que lo hacen propenso a infecciones y rechazo. En España, un cirujano ha realizado una intervención pionera en donde, en contra de todo diagnóstico, se ha podido concretar un trasplante multivisceral. En este quirófano del Hospital La Paz de Madrid, el cirujano extremeño Javier Serradilla ha hecho posible con sus compañeros este hito, el primer trasplante del mundo multivisceral en asistolia del intestino y del resto de vísceras como el hígado o el páncreas. Se había hecho ya en otros órganos, pero en el intestino existía como la leyenda de que era imposible hacerlo, de que no se podía. En los congresos internacionales a los que asistimos normalmente y demás, siempre se daba por imposible. Pero gracias al estudio de investigación que él ha coordinado, veía que era posible y 13 horas de quirófano lo han demostrado. El intestino de un donante fallecido por parada cardíaca también se puede trasplantar. Eso abriría las puertas a tener muchos más donantes, que precisamente en el trasplante de intestino es donde más falta hay de donantes, haciendo que muchos pacientes incluso fallezcan en lista de espera porque no les llega un órgano. El caso de Emma era un poco ese, había entrado ya en un deterioro franco y sabíamos que pues era un poco ahora o nunca.
Ahora este logro va a salvar más vidas, marca un antes y un después para el trasplante multivisceral en asistolia a nivel mundial. La música tiene un efecto muy poderoso sobre nuestro cuerpo. Crea una conexión que puede estimular cambios muy positivos en el estado de ánimo y el bienestar general de una persona. Por esta razón, la musicoterapia es un procedimiento utilizado para tratar distintas enfermedades, entre ellas el cáncer. En el Hospital General de Bari, al sur de Italia, la música se incluye en el tratamiento de los jóvenes pacientes oncológicos. Antes, los momentos previos a la anestesia o a la quimioterapia estaban llenos de ansiedad y rechazo, pero el ambiente es distinto hoy gracias a Filippo. Adesso il bambino sa di venire a giocare con Filippo, si concentra sugli strumenti che vuole utilizzare, sui colori che vuole avere con sé sul lettino e diventa anche per il bambino il ricordo di una giornata in cui è venuto a giocare con Filippo. El musicoterapeuta no solo es un experto en música, sino también parte integrante de un equipo junto con médicos, enfermeras, anestesistas y psicólogos. Per lavorare in un contesto come questo occorre avere anche una certa predisposizione a lavorare con i bambini e a lavorare a contatto con una malattia così potenzialmente impattante sulla vita di ogni giorno e soprattutto avere grandi capacità di poter lavorare all'interno dell'equipe. En este hospital de Bari, los pacientes pediátricos tienen a su disposición algunas herramientas de apoyo, como la musicoterapia, que no es solo una forma de entretenimiento, sino que forma parte de la gestión 360 grados de los pacientes y hace que las terapias médicas sean más cómodas y edificantes. Una experiencia de 10 años que comenzó en el Hospital General de Bari junto con otros 32 centros de Italia y generó una investigación y una publicación en una prestigiosa revista científica. Il nostro ruolo, al di là di erogare cure, è proprio rendere accettabili situazioni e realtà ritenute davvero inaccettabili. Gestionar a los pacientes significa cuidar de ellos, también con la ayuda de otras herramientas como la terapia con mascotas, las actividades escolares, el ejercicio físico y el apoyo a los padres. Prendersi cura del paziente e del gruppo familiare, ripeto, si traduce poi in un miglioramento delle cure tradizionali che restano sempre fondamentali, ma l'insieme di questi fattori poi possono permettere quei risultati clamorosamente positivi che l'oncoematologia pediatrica sta ottenendo negli ultimi tempi. Del 20% de hace unas décadas al 80% de curación completa en todas las patologías. También gracias a la música. Luca Palamara per Euronews. Bari. Los genes se encargan de decirle al cuerpo de qué manera producir proteínas específicas. Son la clave que determina la manera en la que funciona nuestro organismo. En ocasiones, nuestros hábitos diarios pueden provocar mutaciones en estos genes que alteran sus funciones, lo que puede hacernos propensos a padecer ciertas enfermedades. De acuerdo con los expertos en genómica, a pesar de que tenemos un código genético establecido, todos los factores que nos rodean pueden modificar la expresión del mismo. Primero hay que entender que los seres humanos estamos formados por 38 billones de microorganismos, de acuerdo a los estudios de metagenómica. ¿Por qué es importante? Porque se ha visto que estas comunidades de microbios habitan en los seres vivos, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos en la piel, en el tracto digestivo, en las mucosas, en los pulmones, tenemos un microbioma, es decir, una combinación de especies de microorganismos, y esos microorganismos son importantes para la salud. Si varía esa concentración de ciertas especies, puede ser perjudicial para nuestra salud. Nuestras elecciones nutrimentales, el consumo de sustancias tóxicas, así como el sedentarismo, pueden afectar nuestros genes y, en consecuencia, la salud. Bueno, para mantenerla sana, pues es importante tener una buena alimentación variada, ¿no? Frutas, verduras, carbohidratos, proteínas, que
tenga un poco de todo para mantenerla bien. Y, por ejemplo, si de repente empezamos a comer más azúcares refinadas, grasas, todo eso va a cambiar esa microbiota, se van a empezar a generar más bacterias de las que no queremos tener y pues nos van a causar problemas en la salud. Y es importante, bueno, estos microorganismos también pueden, digamos, poner etiquetas en nuestro ADN, no hacen modificación en las bases, en la secuencia que tenemos, pero sí pueden poner etiquetas y reprimir algún gen. Es decir, lo anterior se traduce a una alteración o mutación en los genes, lo que puede reducir o eliminar la producción de una proteína importante que se produzca en el lugar equivocado o en el momento incorrecto, lo que conlleva a una fuerte predisposición a algunas enfermedades. Obesidad sobre todo, se han hecho experimentos en ratones, como se le cambia la microbiota a unos ratones y esos son obesos y otros con otra microbiota, otras concentraciones de bacterias y diferentes especies de esas bacterias son delgados. También desemboca en enfermedades como la diabetes o el cáncer y sobre todo enfermedades inmunológicas. Nunca es tarde para empezar a alimentarse correctamente y hacer ejercicio de forma habitual. No olvides que los alimentos son poderosos, además de ser la mejor medicina para el cuerpo. La música no es solo una expresión artística que se limita a entretenernos. Es usada también en la medicina como herramienta terapéutica complementaria para tratar distintas enfermedades. Estas terapias incluyen la creación musical, el canto, el baile o simplemente escucharla. En este contexto, un estudio en su primera etapa ha demostrado que el heavy metal podría mantener activo el cerebro de pacientes en coma. Ni la música clásica de Mozart ni la dodecafónica, siempre en el mismo tono, de Schubert. El cerebro de los pacientes en coma reacciona más al heavy metal. Es lo que demuestra este estudio piloto. La música de Mozart tiene una tendencia a la disminución de la actividad cerebral. La música dodecafónica que produce una respuesta fundamentalmente en la parte derecha del cerebro, y la música de heavy metal pues produce una activación específica de la mayoría de las bandas cerebrales. Lo han probado en 6 pacientes sedados, 5 mujeres y un hombre con lesiones cerebrales severas. Siempre les cogíamos la misma hora del día, les poníamos unos auriculares, les hacíamos un registro basal y luego les poníamos 3 diferentes tipos de música. ¿Y por qué Mozart, Schubert y Volbeat, el grupo heavy elegido? Por las características, Mozart, suave, tonal, melódica, la dodecafónica, que es muy rítmica, y luego el heavy metal, que es rítmica y diferente. La estimulación musical, aseguran, adelanta la recuperación del enfermo y mantiene activo el cerebro, y aunque faltan más estudios, ven posible que el heavy se convierta en el gran neurorehabilitador de estos pacientes. La demencia es un término que engloba distintas enfermedades que afectan el cerebro, la memoria, la capacidad de pensar y de realizar labores cotidianas. Por lo general, estas enfermedades degenerativas como el Alzheimer se desarrollan en personas de edades avanzadas. No obstante, deportes como el fútbol americano o el box podrían traer estas mismas consecuencias para sus deportistas. El rugby, el fútbol americano, el hockey sobre hielo y el boxeo tienen algo en común. Son deportes de contacto que pueden ocasionar graves daños en el cuerpo de los deportistas, incluyendo el cerebro. Un fuerte golpe en la cabeza puede causar una conmoción cerebral. Durante el impacto, el cerebro golpea la pared del cráneo. Dependiendo de la violencia del golpe, este movimiento puede repetirse varias veces. En 10% de los casos, la conmoción cerebral causa la pérdida de conocimiento del atleta. En el momento del impacto, un gran número de neurotransmisores cerebrales se estimulan y reaccionan al mismo tiempo. Esta hiperactividad provoca una sobrecarga en el sistema nervioso, una tormenta eléctrica que produce un cortocircuito. Todos los músculos se relajan y el atleta colapsa. En el 90% de las conmociones cerebrales, el atleta solo queda aturdido,
pero el cerebro se inflama. Existen varias consecuencias. En primer lugar, el síndrome postconmoción, que dura de unos minutos a varios días. Produce dolores de cabeza, fatiga, desorientación, problemas de memoria y ansiedad. A largo plazo y en el caso de conmociones cerebrales frecuentes, los atletas pueden sufrir de encefalopatía traumática crónica, también conocida como ETC, una combinación de Alzheimer y Parkinson. Los síntomas pueden incluir migrañas, problemas de audición, depresión severa y pensamientos suicidas. Muchos boxeadores desarrollan los síntomas de este tipo de demencia patológica, al igual que casi todos los exjugadores profesionales de fútbol americano. Los jugadores de rugby también están en riesgo. Luego de algunas protestas sociales, China acabó adoptando la manera en la que se gestionó la pandemia alrededor del mundo. Tras una estrategia de aislamiento absoluto, estos últimos meses se dispararon los contagios en un país que durante 3 años tuvo poco o nulo contacto con el coronavirus. El pico de incidencia de casos de COVID en China continuará hasta febrero o marzo. Así lo vaticinó el exjefe de epidemiólogos del Centro de Control de Enfermedades de China. Este científico dijo que el pico de la epidemia ha pasado en lugares como Pekín, pero todavía está por comenzar en algunos puntos como las áreas rurales. Por ello, el punto álgido de la ola de COVID a nivel nacional se prolongará unos meses más. Además, el pico de casos graves de la enfermedad se alargará durante todavía más tiempo. El exfuncionario expresó su preocupación por la situación en las áreas rurales de China y también pidió atención para implementar una estrategia de prevención durante el Año Nuevo Lunar, que caerá entre el 21 y el 27 de enero. Y es que el Ejecutivo chino ya urgió a mediados del pasado mes a los gobiernos locales que diesen prioridad a los servicios de salud en las zonas rurales para proteger a la población. Ya 3 años desde que la COVID-19 irrumpió en la vida de los ciudadanos del mundo. Una crisis sanitaria lo bastante extensa y mortífera como para cambiar de manera radical el modo en el que funcionan los sistemas de salud pública en el mundo. La próxima pandemia ahora es un fenómeno que se mantiene latente. Pero, ¿qué tan preparados estamos? And we're deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity and by the alarming levels of inaction. It was a health service epidemic at the start. So there was a lot of healthcare workers that were being exposed to COVID. They were getting it. They were off. Health service facilities were short-staffed. And so when they were short-staffed, they were cancelling elective procedures. They were cancelling screening procedures. They were cancelling cancer chemotherapy. And so as a result, there was the knock-on effect for non-COVID disease was phenomenal. One, many people didn't go in for screening tests and there was delayed diagnosis. And so people might have a manageable cancer at the start of the pandemic, but when they appeared 2 years later or 1 year later, the thing was beyond treatment. We need a better, more holistic approach to tackling problems if we're going to deal with the next pandemic or the next problem, whatever we get, you know. We devalued care. Until we actually highlight care as important as cure, we won't fix this problem. El síndrome de Down es una alteración genética que se produce al momento de la concepción y se lleva de por vida. Por esto es importante la estimulación constante a través de distintas actividades que ayuden a promover el desarrollo de capacidades de quienes viven con este síndrome. Una de estas alternativas son los deportes. Los jóvenes peruanos con síndrome de Down en Perú siguen demostrando que es posible alcanzar los sueños y objetivos sin importar la condición y que prácticas deportivas como el futsal Down es una buena opción para avanzar en esa dirección. Jaime Cruz es un joven de 27 años que reside en la ciudad de Lima y que, a pesar de tener este síndrome, demuestra en todo momento estar feliz y con mucho ánimo para lograr sus metas, especialmente de la mano del club deportivo Striker 21, del cual ahora es delantero.
Bueno, para mí representa unión, equipo, familia. Nosotros somos el equipo de Strikers 21, donde yo inicié primero como arquero y ahora soy delantero y capitán del equipo. Cruz afirmó que una de las razones que le ha permitido avanzar tanto es el apoyo que recibe de su familia en todas las áreas, así como cuando desea practicar natación, surf, gimnasio, correr, entre muchas otras cosas que le ayudan a ganar la resistencia física y mental que desea mantener. Alguien que ha visto un gran potencial deportivo en los jóvenes con este síndrome es el entrenador del Club Deportivo Striker 21, Juan Hilario, quien consideró que el futsal down les permite, además, desarrollar sentido de autoestima, determinación y mayor compañerismo. Este deporte del fútbol ha generado grandes cambios en los jóvenes con síndrome de Down, quienes están motivados en un objetivo que es no solamente practicar fútbol, sino es competir. Y ellos se sienten competitivos, se sienten deportistas que van por un objetivo y eso les ayuda a motivarse. Hilario explicó que el futsal down es un deporte que se caracteriza por estar integrado por 5 personas en la cancha, con un máximo de 5 suplentes, quienes deben estar dispuestos a darlo todo para obtener la victoria frente a otros equipos que compiten de manera amistosa. El entrenador adelantó que en este momento están en ardua preparación porque su equipo tiene previsto participar en 2 campeonatos. Uno es el torneo Apertura que comienza el 25 de marzo y que se desarrollará en la Villa Deportiva Nacional Videna de Lima, y el otro torneo Clausura, que es en septiembre. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua. Gracias por acompañarnos. Este fue un viaje informativo del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC, especializado en ciencias médicas y tecnología enfocada en salud. No se pierdan las emisiones de Ciencia, Tecnología y Cultura con Iván Carrillo y Ana Cristina Olvera. Gracias a los socios de ATEI, que a través de sus plataformas hacen posible esta transmisión. También gracias a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Visite nuestra página noticiasnsc.com. Utilice nuestra aplicación móvil y síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como NSC Iberoamérica. Soy Jonas Birmar. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima.